Pasa a vosotros, hermanos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Estamos contentos? ¿Estamos listos entonces? Vamos a abrir nuestras lecciones en la página 33. Lección número 7 se titula La sexualidad. Pues vamos a ponernos de pie porque creo que, o si alguien se aprendió el verso de memoria, puede ponerse y decirlo, o si no, puede ponerse de pie y decirlo. Si no, vamos a ponernos de pie todos y vamos a decirlo en una fuerte voz, ¿de acuerdo? Todos a una sola voz. 1, 2, 3. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Hebreos 13, 4, ¿verdad? Entonces, este es pues prácticamente el tema en el cual pues vamos a estar hablando, y lo encontramos en Hebreos 13, 4, ¿no? Ahora, la lectura bíblica lo encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 7, del verso 1 al verso 16. Y voy a pedirles que, por favor, de que ustedes me puedan ayudar a leerlo. Quien tenga deseo de hacerlo, puede hacerlo. Un verso cada uno, por favor. El tiempo es de ustedes. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar a mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumple con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sostengadamente en la oración y velad, juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo, por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Amén. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separan, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado de la mujer y la mujer incrédula y el marido, pues de otra manera los hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se sepárese, pues no está en el hermano o la hermana, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? Porque sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido, o que sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse y acomodarse. Entonces, la lectura bíblica pues, es muy clara en lo que pues, vamos a estar estudiando, ¿no? Entonces, el propósito, hermanos, va a ser que en esta oportunidad estudiaremos lo relacionado con la sexualidad, debido a que ha sido un tema un poco difícil y está considerado algunas veces como vergonzoso. Trataremos de que sea la palabra de Dios
quien nos marque la definición de este tema, del cual hasta este tiempo pues nos da pena de hablar de él abiertamente. Y eso es algo cierto, ¿no? Hablar sobre la sexualidad es algo que en los años pasados pues ha sido un poco difícil, y principalmente para nuestros abuelos y nuestros padres, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar nosotros de este tema específicamente, qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca con respecto a la sexualidad. Entonces, por un lado, la sexualidad ha sido desvirtuada en la sociedad posmoderna. Por otro lado, algunos cristianos insisten en tratar el asunto como un tabú. Aunque el tema pueda causar incomodidad para algunos, la sexualidad humana no puede ser subestimada. Por eso, vamos a estudiar el concepto de la sexualidad, el propósito del sexo según las Escrituras y el matrimonio como el parámetro para el sexo. Conceptos y perspectivas bíblicas sobre la sexualidad. El sexo y sexualidad tienen conceptos propios, pues ambos son actos de la creación divina. La biología define sexo como un conjunto de características orgánicas que diferencian el macho de la hembra. El sexo de un organismo es definido por los gametos que producen. Gametos son células sexuales que permiten la reproducción de los seres vivos. El sexo masculino produce gametos conocidos como espermatozoides y el sexo femenino produce gametos llamados óvulos. La expresión sexo puede ser usada como para referirse a los órganos sexuales o a la práctica de actividades sexuales. El término sexualidad representa el conjunto de comportamientos, acciones y prácticas de los seres humanos que están relacionados con la búsqueda de la satisfacción del apetito sexual, sea por la necesidad del placer o de la procreación de la especie. En el acto de la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer sexualmente diferentes. ¿Cómo lo hizo, hermanos? Varón y hembra los creó. Por tanto, el sexo forma parte de la constitución anatómica y fisiológica de los seres humanos. Los hombres y las mujeres, por ejemplo, poseen órganos sexuales distintos que los diferencian sexualmente. Siendo creados divina, el sexo no puede ser tratado como algo inmoral o indecente. Las Escrituras enseñan que el término de la creación, que al terminar la creación, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera, ¿verdad? De este modo, el sexo no debe de ser visto como algo pecaminoso, sucio o prohibido. Todo lo que Dios hizo es bueno. El pecado es justamente eso, no está en el sexo, sino que en la perversión de su propósito, ¿verdad? Al crear al hombre y a la mujer, Dios también creó la sexualidad. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. La relación sexual fue un don divino concedido al primer matrimonio, así como a las generaciones futuras. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Siempre formó parte de la creación original de Dios la unión sexual entre el hombre y la mujer, formando así una sola carne. El libro poético de Cantares exalta la sexualidad y el amor entre el marido y su esposa. Por tanto, no es correcto demonizar el deseo y la satisfacción sexual. La sexualidad tampoco es mala ni pecaminosa. El pecado está en la depravación sexual, que es contraria a los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. Por haberse multiplicado la maldad, Dios destruyó al mundo por medio del diluvio, conservando a la humanidad a través de Noé y su familia, quienes, al pasar la inundación, recibió el mismo mandamiento de multiplicarse y llenar la tierra. La tierra, que había quedado deshabitada, ahora debía ser poblada por Noé y toda su familia. Por mucho tiempo se enseñó que la
procreación era el único propósito de la relación sexual. No obstante, la Biblia también se refiere al sexo como algo placentero y satisfactorio entre el marido y su esposa. Sea bendito tu manantial y alégrate en la mujer, con la mujer de tu juventud. Goza de la vida con la mujer que amas. Así, en la unión conyugal, como también enseña el Nuevo Testamento, el hombre y su mujer deben buscar la satisfacción sexual. Las Escrituras prohíben el uso del cuerpo para prácticas sexuales ilícitas. Estas son condenadas. Entre estas prácticas ilícitas están las relaciones incestuosas, el coito con animales, el adulterio, lesbianismo y la homosexualidad. El cuerpo no puede servir para la promiscuidad. Fuimos hechos para glorificar a Dios, nuestro Padre. El matrimonio es el legítimo límite ético de los impulsos sexuales que pueden ser satisfactorios sin que se incurra en actos pecaminosos. La fornicación está relacionada con el contacto sexual entre personas solteras, o sea, no casadas. Para prevenir este pecado, el apóstol Pablo orienta a los cristianos a casarse. Pero a causa, dice 1 Corintios, de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Las enseñanzas de Pablo rectifican el propósito divino del matrimonio, o sea, un hombre para cada mujer, ¿verdad? Este principio también fue defendido por Jesús. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. De este modo, la legitimidad cristiana para la satisfacción de los apetitos sexuales entre un hombre y una mujer se restringe al matrimonio monogámico y heterosexual. Toda práctica sexual realizada fuera de estos términos se constituye en sexo ilícito. Las Escrituras enseñan que el matrimonio es algo que da honra y que la unión conyugal debe ser respetada por todos. El hecho conyugal no debe ser amancillado por nadie. Quien lo deshonra no escapará del juicio divino. Aquí la deshonra se refiere al uso del cuerpo para prácticas sexuales ilícitas, con énfasis en los casos de relaciones extraconyugales. Aunque muchas veces los inmorales escapen de la reprobación humana, no podrá huir de la ira divina. La praxis de la sociedad y la condescendencia de muchas iglesias no invalidan la palabra de Dios. Eso quiere decir de que, independientemente de lo que mucha gente diga, lo que nosotros encontramos escrito en la palabra de Dios, eso es lo que marca nuestra forma de vida, y no importa pues todo lo demás. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender, o qué es lo que nosotros aprendemos sobre esto, no? Y es muy importante que aprendamos lo que la lección pues nos quiere decir a cada uno de nosotros. Si alguno hermano o hermana tiene el deseo de comentar, pues puede hacerlo, hermano, con toda libertad. La sexualidad, ¿no? Hay algunas palabras aquí que posiblemente tengamos alguna dificultad en entenderlo, y entonces si usted cree que no entiende ciertas palabras, pues puede preguntar, ya sea que pueda contestar yo o alguien más también, para nosotros aprender juntamente. Entonces, en el párrafo 1, lo que nosotros vemos ahí específicamente, hermanos, es de que el tema de la sexualidad, ¿no?, ha sido realmente un tema en el cual hemos, en nuestros tiempos pasados, y posiblemente nosotros, ha sido un asunto que ha sido difícil de tratar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, lo ha sido, ¿verdad? ¿Qué era lo que nos decían nuestros abuelos, nuestros padres cuando alguien nacía? ¿Verdad? La cigüeña. Hasta incluso cuando yo crecí, mis abuelos me decían así, cuando nacieron mis últimos tíos, decían: un avión te dejó tirado por aquí, ¿verdad?
Y nosotros veíamos los aviones pasar, ¿no? Veíamos los aviones y decían, bueno, uno de esos aviones te dejó tirado por aquí. ¿Por qué lo hacían? Porque no querían hablar al respecto, ¿no? O posiblemente no sabían cómo hacerlo, exacto, pero eso ha sido algo que hemos experimentado, y nosotros bien conocemos esa transición, ¿no? ¿Verdad? Porque conocimos a nuestros abuelos. Entonces, pues ha sido un tema en el cual pues ha sido muy difícil. Ahora, para nosotros, ¿es difícil hablar sobre el tema? Porque si realmente no es difícil, entonces usted con toda libertad también le va a poder enseñar a sus hijos tal y como son las cosas, ¿sí o no? Pero si usted siente esa, entonces debemos primeramente unirnos al pensamiento bíblico, la razón por la cual todo ha sido creado, para los propósitos por el cual ha sido creado, y enseñarlo así también a nuestros hijos. Porque mientras más enseñanza tenemos, mientras más conocemos la palabra de Dios tal y como está escrito, entonces nuestros hijos van a crecer con un conocimiento de lo verdadero y no de mitos, y no escondiéndonos nosotros, ¿no? de cosas que realmente es así. Entonces es importante que los padres pues tomen esa responsabilidad sobre sus hijos, ¿no? Sobre hablar de esos temas al respecto. Es mejor que los padres le enseñen a sus hijos y no que ellos vayan a aprenderlo allá afuera, porque allá afuera lo que van a hacer, van a aprenderlo, pero de una mala manera. Entonces es importante. En el párrafo 2, hoy en día cuando el bebé está dentro del vientre, pues cómo se puede diferenciar si es hombre o mujer. A través de una radio, ¿cómo dice? Un ultrasonido, ¿verdad? O sea, hay ciertas características en el ser humano que lo hacen diferente, ¿verdad? Del hombre y la mujer. Entonces, en los años pasados, ¿cómo se podía llegar a conocer que alguien era una mujer y un hombre? Hasta el momento de nacer, ¿sí o no? Hasta el momento de nacer decían, bueno, ¿qué fue? Hombre, ¿verdad? Hay ciertas partes en nuestro cuerpo físico que nos hacen diferentes. Así, en nuestro cuerpo físico hay ciertas características que nos hacen diferentes del hombre y la mujer. Pero, ¿qué es lo que ha pasado hoy en día en nuestros días? Hombres que se quieren hacer mujer, y mujer que se quieren volver a ser, hombres que se quieren ser mujeres. Ahora, pero hay muchas otras características que nos hacen completamente diferentes y nos hacen la diferencia entre un hombre y una mujer. Y uno de esos conceptos o de esas diferencias de un individuo es lo que sobre el organismo, ¿no? Dice que nuestro cuerpo masculino produce unas células que se llaman gametos masculinos, ¿no? Y gametos femeninos en la mujer. ¿Y cuáles son específicamente? Son específicas. Para las mujeres son el óvulo, ¿no? Y para el hombre, los espermatozoides. Ahora, independientemente de que un hombre se vuelva una mujer, lo que no va a poder producir un hombre que se haya hecho mujer, no va a producir óvulo. Y una mujer que se ha hecho hombre, no va a poder producir espermatozoides. Parece que hace algunos años parece que una mujer que se había hecho hombre y tenía, hermanos, o tiene físico de hombre, tiene barba, tiene todo, y ¿saben qué? Quedó embarazada. Todos se maravillaron y dicen, pero ¿cómo puede ser posible? Pero no es que era un hombre, era una mujer. Entonces es imposible. Entonces esas características son las que nos hacen a cada uno de nosotros ser un hombre y una mujer. Eso está estipulado, eso ha sido creado así por parte de nuestro Dios. Así que en cuanto al hombre, pues quiera cambiar todo eso, pues simplemente no lo va a poder hacer. Esa es una aberración, no es algo que sea bueno delante de Dios. Ahora,
Cuando en esas células que se producen en los gametos femeninos y los gametos masculinos, esas células están compuestas también nosotros estamos compuestos de 46 cromosomas, y eso hace la diferencia que un ser humano sea específicamente perfecto. No solo perfecto, sino único en toda la creación. Y no solamente en los seres humanos que vivimos ahora, sino que en lo pasado y en lo futuro. Nuestras características son únicas. Son únicas, hermanos. Incluso, por ejemplo, las huellas digitales de nosotros son únicas. Nadie más lo tiene. Entonces, así lo mismo cuando el espermatozoide se une con el óvulo. El espermatozoide trae 23 cromosomas del hombre, y el óvulo tiene otras 23 cromosomas, y cuando se unen forman un ser humano con sus 46 cromosomas, y entonces pues con sus propias características, ¿verdad? Entonces es algo que Dios ha creado así y es perfecto. Ahora, en el tercer párrafo, pues nosotros vemos ahí, hermanos, cómo nosotros debemos de ver lo que Dios creó en el principio, como inmoral, indecente, bueno, malo. ¿Cómo lo debemos de ver nosotros? ¿Cómo lo debemos de ver? ¿Bueno? ¿Y por aquí? ¿Bueno? ¿Verdad? O sea, siempre tenemos eso, ¿no?, en nosotros. Y realmente, hermanos, es así. Todo lo que Dios creó lo hizo bueno, lo hizo así como es. Cuando Dios nos creó varón y hembra, nos creó así, naturalmente. E incluso cuando Adán y Eva estaban en el jardín, ¿cómo estaban ellos? ¿Cubiertos así con ropas? No, estaban desnudos. Entonces era algo, el engendrar hijos requiere de tener primero relaciones sexuales, ¿verdad? Y pues a través de tener relaciones sexuales es en donde pues la esposa queda embarazada, y entonces se fructifica y se multiplica y se llena la tierra. Ese fue el propósito: fructificar y llenar la tierra con seres humanos. No solamente el mandamiento era para los seres humanos, sino que también para todos los animales, ¿no? Comentando un poco sobre lo que es el párrafo número 3, hermanos, en la última frase dice: el pecado no está en el sexo, sino en la perversión de su propósito. ¿Sí o no? Ahí está el verdadero problema. ¿Qué fue lo que dijo Jesús, hermanos? En Mateo 15:19 dice que del corazón salen los malos pensamientos. ¿Sí o no? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, el pecado, hermanos, está en el ser humano en buscar el placer de una manera descontrolada, cuando hablamos de la sexualidad, ¿no? Entonces, el problema está justamente ahí. Algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado es en la última frase del párrafo número 4, dice: no es correcto demonizar el deseo y la satisfacción sexual. Porque justamente en eso es en donde se pueden tener problemas, en donde, lo que decía hermano Josías, o sea, únicamente se tiene ese concepto de tener relaciones sexuales únicamente con el propósito de procrear, y realmente, como lo vamos a ver en el capítulo, en el párrafo número 6, el propósito por el cual fue creado de esa manera, y es para el disfrute de los esposos. Para eso también ha sido creado. Entonces, en el párrafo número 5 nosotros encontramos lo malo con la sexualidad, ¿no? Entonces, la sexualidad, dice, tampoco es mala ni pecaminosa. El pecado está en la depravación sexual, que es contraria a los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. Entonces, otra vez, Dios lo creó, vio que todo era bueno y dijo: esto es bueno de gran manera. Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Entonces el hombre busca otras maneras de buscar placer,
para sí mismo, y entonces se llega a un extremo de depravación sexual. Y cuando se llega a ese extremo de depravación sexual, estamos hablando de personas que buscan tener relaciones sexuales con 3 personas o 4 personas, o incluso, como vamos a ver más adelante, de mujeres que buscan tener relaciones sexuales con animales. Conclusión: el sexo, hermanos, y la sexualidad son actos de la creación divina y no pueden ser tratados como algo pecaminoso, ni como mero elemento de procreación o fuente de placer. Le toca al cristiano cumplir el propósito establecido por Dios para la sexualidad. La profanación de este patrón implicaría castigo a los que practican inmoralidad. Por tanto, vivamos para honrar y glorificar a Dios. Pasa a vosotros, hermanos.